La Iglesia Verbo Coatepeque presenta el día de hoy en su programa de La Iglesia en el Hogar, IGU, los principios del reino, sus códigos. Hoy nos toca la parte número 10. La semana pasada hablábamos acerca de lo que nos dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El principio importante que vamos a ver el día de hoy y que fue parte de la conclusión que sacamos la semana pasada está en 2 Corintios 9:6, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Este es uno de los grandes principios que nos da la Biblia, que nos da la vida, y que por eso es uno de los principios más importantes. Pero si lo vemos en otra versión, que nos dice en la versión NTV, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y aquí está más claro: si nosotros sembramos poco, vamos a cosechar poco, y si sembramos mucho, vamos a cosechar mucho. A este principio le hemos estado llamando nosotros el principio de la siembra y la cosecha. Es uno de los principios importantes en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque el principio que gobierna las leyes espirituales y las leyes terrenales es este principio, el de la siembra y la cosecha. Entonces, la importancia de sembrar en el terreno espiritual. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta semana, el principio de la siembra y la cosecha. Bueno, existen muchas leyes en el mundo, como tú ya conoces la ley de la gravedad. La ley de la gravedad que nos dice que todo es atraído hacia el centro de la Tierra. Y si tú te resbalas, seguro que te vas a dar un buen somatón, porque esa ley, lo creamos o no lo creamos, siempre va a existir. Entonces, las leyes que Dios ha puesto, aunque digamos que eso no es cierto, las leyes van a funcionar, porque la ley de la gravedad, aunque no la vemos, existe. Y ya muchos de nosotros lo hemos comprobado, nos hemos caído. Entonces, esta ley, que fue explicada mucho por Isaac Newton, pero no es que la haya inventado, es una ley que Dios puso, la ley de la gravedad, y eso nos ayuda a que podamos caminar tranquilamente en la calle cuando podemos y tenemos esa libertad, porque ahora pues definitivamente tenemos que estar en nuestra casa, pero aún en nuestra casa se pueden caer las cosas. Entonces la ley de la gravedad funciona en todo momento y en todo lugar. Y lo mismo, entonces, hay otra ley que vemos en la vida, que es la ley de la oferta y la demanda. Hay cosas que se ofrecen y gente que siempre lo compra. Esta ley de la oferta y la demanda, las empresas lo utilizan mucho. Entonces son leyes que vemos en el mundo. Son leyes que existen. Y entonces lo que estamos leyendo del versículo 6 es que nos habla de la ley entonces de la siembra y la cosecha, y lo cual se aplica muy bien a nuestra vida espiritual. Es una ley que es fácil de entender, porque todo aquello que sembramos, ya sea bueno o malo, eso lo vamos a recibir como fruto en el futuro. Entonces, si sembramos escasamente, vamos a obtener cosecha pequeña.
Pero si sembramos en grandes terrenos y con varias semillas, pues definitivamente nuestra cosecha va a ser abundante. Entonces, de nosotros depende de que esta ley que Dios estableció funcione en nuestra vida. No depende entonces de Dios porque Él ya lo dio. Ahora depende qué hagamos nosotros con esta ley que el Señor nos dio. Y es un principio que hemos visto, es un principio que los agricultores definitivamente entienden. Y otra cosa importante, dependiendo del tipo de semilla que nosotros sembremos, así va a ser nuestro fruto. Porque si ponemos una semilla débil, definitivamente nuestro fruto va a ser pequeño y va a ser poco. Pero si sembramos con buena semilla, entonces, ¿qué hacemos? Definitivamente nuestro fruto va a ser bueno. ¿Qué hacen los agricultores cuando obtienen su cosecha? Separan la buena semilla, la guardan para la siguiente temporada. Entonces son principios que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Son principios que te ayudarán a que tu vida sea mucho mejor. Entonces, cuando tú tengas frutos, guarda la mejor semilla para tu próxima cosecha. La ley de suma importancia. ¿Por qué? Porque en Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Entonces, lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. ¿Qué quieres sembrar? ¿Qué quieres cosechar? Eso depende entonces de ti. Dios solo nos da su principio y su ley. Todo lo que pasa depende de nosotros. Por eso, Pablo nos dice que es necesario una generosa siembra y una siembra de una buena semilla. Entonces, de nosotros va a depender. Como vimos que la palabra nos enseña, Pablo aquí nos exhorta entonces a sembrar generosamente y poner una buena semilla. Entonces, si vemos, nosotros sembramos respeto, recibiremos respeto. Pero si sembramos violencia, recibiremos violencia. Acuérdate que el principio es que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Pero si también nosotros somos vengativos, pues lo que vamos a recibir son problemas en el futuro. Y esto es como un fruto de la venganza. O sea, no podemos obtener cosas buenas haciendo cosas malas. Recuérdate también que este principio de la siembra y la cosecha es el que a veces hemos hablado acerca del boomerang. Yo lanzo y regresa a mí. Entonces, en este principio es muy importante, porque si nosotros sembramos mentira, nadie va a confiar en nosotros. Por eso, mentir es malo. Y uno aprende que con la mentira no logra absolutamente nada. ¿Y por qué mentimos? Porque queremos siempre estar bien con la gente. Pero es más importante que la gente nos conozca por nuestra sinceridad y no porque estamos viviendo una mentira. Porque entonces, como vemos aquí, nadie confiará en ti. Entonces, este principio de la siembra y la cosecha, los empresarios le llaman el principio de la causa y el efecto. Todo lo que sucede en la vida se debe a algo que nosotros hemos hecho anteriormente. Y eso es lo que a veces hemos estado hablando de las condiciones. Las condiciones tienen eso. Si nosotros cumplimos con una cosa, obtenemos otra. Entonces, también se conoce como el principio de la causa y el efecto. Si nosotros sembramos infidelidad, definitivamente vamos a obtener un hogar desintegrado.
Entonces, si queremos experimentar una cosecha generosa, debemos hacer una generosa siembra. Nosotros somos los que escogemos qué es lo que queremos, qué es lo que nos va a dar nuestra vida futura. Dios puso su ley, no lo olvidemos. Debemos de dar generosamente, pero ¿a quién? Debemos dar generosamente. Nosotros debemos de ser entonces generosos con Dios y con su obra. No tanto por los hombres, sino por agradar a Dios. Pero al agradar a Dios y agradar a los hombres, como vimos la semana pasada, mejorándole su vida, su calidad de vida, entonces Dios nos va a recompensar. ¿Por qué? Porque Él nunca falla y su palabra es fiel. Es decir, que si el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir. Entonces, dando es como recibimos. Por esta razón, como estamos viendo, es un principio eterno. Dando es como recibimos. Si recuerdas este versículo que vimos la semana pasada, que dice en Proverbios 11:24, dice, hay quienes reparten y les añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, el servir a las personas, el servir por medio del nombre de Jesucristo y el nombre de Dios, entonces lo que vamos a tener es que entre más demos, más vamos a recibir. Y esta es la recompensa de lo que Dios nos ofrece. Si nosotros repartimos, nos va a añadir más. Es como, por ejemplo, si tenemos un vaso con agua, para añadirle más agua, ¿qué necesitamos? Que el vaso esté vacío. Porque si está lleno, entonces van a pasar los días y el vaso nunca se volverá a llenar de agua. Así que necesitamos vaciar nuestros recipientes, dando y dando y dando, y cada día se nos va a ir añadiendo más. Entonces, este es uno de los grandes principios que podemos tener. Y entonces hay que retener los principios que estamos viendo del reino de Dios, y eso sí es importante, pero retener cosas que tenemos y nunca lo vamos a dar, vamos a tener pobreza. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con el Mar Muerto. El Mar Muerto recibe de ríos caudalosos, agua limpia todos los días, pero no da. ¿Y qué es lo que sucede? Todo el agua se enchuquece, todo el agua se llena de minerales, que por eso se llama el Mar Muerto. Porque por no dar, el agua se va muriendo en ese lugar. Es un mar que Dios nos dejó para entender este principio. Al detener lo que es justo, los que salimos perjudicados somos nosotros. Entonces, si nos damos cuenta, desde niños hemos aprendido a ser envidiosos. Y si nosotros no tenemos cuidado con esto y no le enseñamos a nuestros hijos a dar, a compartir lo que tienen, entonces vamos a tener que nosotros vamos a ser tacaños, vamos a ser personas que no compartimos, y eso nos va a perjudicar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no vamos a tener amistades y nosotros no vamos a ser incluidos en nada. Así que desde niños hay que enseñar a que deben de proporcionar lo que tienen, a compartir lo que tienen, porque eso es uno de los principios de la siembra y la cosecha. Hay que explicarle entonces a nuestros hijos desde niños lo que es este principio de la siembra y la cosecha. Porque si ellos ponen buena semilla, obtendrán buen fruto. Entonces, a través de lo que hemos estado viendo de los principios del reino, es que Dios desea bendecirnos y proveernos.
Ese es el amor de Dios. Tenemos un Dios misericordioso que siempre nos quiere bendecir y proveernos. Así como nosotros como padres de familia, nosotros deseamos bendecir a nuestros hijos, les proveemos de sus necesidades primarias, pero también a veces les proveemos necesidades secundarias como una diversión, una golosina, pero el deseo de uno como padre es que los hijos estén contentos, sean felices. Y ese es el corazón de ese Dios tan amoroso que nosotros tenemos. Es que nosotros seamos felices y estemos contentos. Aún en estos momentos en los que vivimos con esta pandemia, Dios quiere siempre bendecirnos y proveernos. Y tú podrás ver en todos estos tiempos que ya llevamos de estar encerrados en nuestra casa, que no hemos podido salir. Entonces, acá nos damos cuenta de cómo el Señor nos bendice y cómo el Señor nos provee. En las semanas anteriores hemos hablado de que aún nuestros hijos están viendo con eso, están viendo la bendición de Dios y la provisión de Dios, que desde chiquitos están aprendiendo entonces a ser agradecidos con Dios. Y nosotros todos los días debemos de agradecerle a Dios por lo que Él nos da y Él nos provee. Desde el momento en que abrimos nuestros ojos, demos gracias a Dios porque podemos ver la luz de un nuevo día. Y son cosas que Dios nos da en forma gratuita. Es decir, todo es gratis, no tenemos que pagar por eso. ¿Por qué? Porque Dios desea bendecir. Pero, aquí viene el pero, es necesario que seamos generosos con Él. Entonces, nosotros tenemos que ser generosos. ¿Y cómo? Atendiendo a nuestro prójimo. En la palabra de Dios dice que todo lo que le hagamos a sus hijos, Él nos va a dar recompensa de ello. Y cuando uno dice, pero ¿dónde? Cuando Jesús dijo, tenía sed y me diste de beber. Y uno dice, pero si no estabas tú, Jesús, ¿por qué dices que te dimos de beber? Porque lo que le hagamos a las personas, lo que le hagamos a nuestro prójimo, es decir, que nosotros seamos generosos con ellos, lo hacemos con Dios. Entonces, sirviendo a las personas, servimos nosotros a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de actuar. ¿Y cómo debemos de actuar? Miremos en Gálatas 6:9. La palabra es tan maravillosa que a muchas de nuestras preguntas nos da respuesta. Por eso, como dice ese dicho, no me preguntes a mí, pregúntale a Dios. Y Dios siempre nos da respuestas a nuestras preguntas. Así que también es uno de los grandes principios. ¿Y qué nos dice Gálatas 6:9? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. No digas, doy y nunca recibo. Porque aquí dice, a su tiempo vamos a segar. Pero ¿cuál es la condición? Si no desmayamos. Eso entonces nos dice mucho. Nosotros debemos de estar trabajando, sirviendo a las personas y entonces vamos a cosechar. En Tito 3:8 nos dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Debemos de insistir, por eso hablábamos de enseñarle a los niños. Debemos de enseñarle a nuestros hijos, aun que sean grandes, siempre debemos de enseñarle el principio de la siembra y la cosecha. Porque dice que esto que hagamos para todos aquellos que creen en Dios, que deben de procurar ocuparse en las buenas obras. Esto es lo que estamos viendo. ¿Y por qué? Porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ya hemos visto que sembrando bien, vamos a cosechar bien.
Entonces, debemos de insistir y ser persuasivos y debemos mantenernos firmes. Entonces, en este principio de la siembra y la cosecha. Pero quizás vienen algunas otras preguntas. ¿Cuál es el mejor momento para sembrar y cuándo debo de descansar? Es decir, el agricultor sabe cuándo empieza el momento de la cosecha y cuando ya ha sembrado, él decide descansar. Pero en este principio de la siembra y la cosecha, el de dar, el de hacer buenas obras, la misma palabra nos da la respuesta. En Eclesiastés, que nos recomienda, y lo vamos a reforzar entonces con Eclesiastés 11:6. En Eclesiastés 11:6 nos dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano. Fíjate en esa recomendación. ¿Y por qué es importante? Porque dice, porque no sabes cuál es lo mejor. Si esto, o sea, sembrar en la mañana, o aquello, reposar, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Entonces, como esto no sabemos cuál de los dos es lo mejor, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que estar sembrando y no descansar en el principio de la siembra y la cosecha. Debemos siempre estar trabajando, sembrando, haciendo cosas buenas y no debemos de descansar, porque entre más demos, más vamos a recibir. Entonces, nosotros cumplimos el papel de sembradores y Dios es quien hace crecer los frutos. No somos nosotros. A veces uno dice, pero si yo ya le hablé a la persona de Cristo y veo que no cambia, eso que no te haga sentir mal, pues con el tiempo te vas a dar cuenta que lo que tú dijiste va a suceder con las personas, van a haber cambios, algunos se hacen cristianos, otros van a servir al Señor, tú no sabes, pero Dios es el que hace crecer los frutos. Y como todas las semanas, la palabra de Dios nos da un secreto de la victoria. Y hoy el secreto que nos da está en Proverbios 11:25. El que es generoso prospera, y el que reanima será reanimado. El que es generoso prospera. Entonces, Dios quiere prosperarnos, pero ¿qué tenemos que hacer? Es ser generosos. Y si nosotros le hablamos bien a las personas, los reanimamos, entonces también nosotros vamos a ser reanimados. Si tú das buenos consejos, recibirás buenos consejos. ¿Y de dónde vienen? De donde el Señor quiere darnos buenos consejos. Y algo importante, si tú lees Proverbios, tienes suficiente para poder ser reanimado, para aprender sabiduría. Por eso se llaman los principios de la sabiduría. Y si quieres conocer a nuestro Dios, lee los Salmos. Ahí habla de todo lo que es nuestro Señor. Habla de sus características, habla de su amor, habla de su misericordia y, lo más importante, habla de un Dios que cuida de su rebaño. Por eso ahí nos encontramos con el Salmo 23 que nos habla de que Dios es nuestro pastor. Pero todo esto que tenemos, lo obtenemos gracias a Dios por el amor de su Hijo Jesucristo, que por su sacrificio en la cruz podemos estar hoy en su familia, porque en ese momento que nosotros aceptamos a Cristo, ya hemos visto que obtenemos la sangre real y por lo tanto somos de la familia de Dios. Y tenemos todos estos principios que hemos estado viendo a través de lo que es el reino de Dios. Y como siempre,
reflexionemos con la familia lo que hemos aprendido hoy del principio de la siembra y la cosecha. Y compartamos lo que estamos viendo. Tantas personas que necesitan oír de este principio de la siembra y la cosecha. Y principalmente cuando las personas les está yendo mal. Es un momento adecuado para que nosotros hablamos de la importancia de compartir, porque este es el principio. Si nosotros compartimos, vamos a recibir esos beneficios de compartir la palabra de Dios. Así que no te quedes callado. Hay tanto que hemos pasado a través de lo que hemos experimentado con este principio de la siembra y la cosecha. Entre más das, más recibes. Y aún se aplica en los principios de la vida, porque entre más aprendo, más enseño, y entre más enseño, más aprendo. Entonces es un principio que se mantiene circulando. Doy y recibo, recibo y doy. Y así nos vamos a estar. Es un círculo que nosotros llamamos un círculo vicioso, pero para nuestro bien. Y como siempre, recuerda, Dios te ama.